Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos al estudio en Primera de Corintios. Estamos en la serie número 2, en el mensaje número 8. Y si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abran conmigo al capítulo 4. Y vamos a leer allí de los versículos 9 al 14. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 9 al 14. Y leemos allí en la palabra de Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Oremos. Dios, rogamos, Señor, una vez más tu guía, tu dirección, tu unción en la exposición de tus palabras, porque eso es lo que queremos, Señor, que tus palabras sea expuesta y no la opinión humana, porque la exposición de tus palabras alumbra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que tu palabra fluya para que logre hacer en nuestras vidas aquello para lo cual tú la has enviado. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hablarles del teatro de los apóstoles. La palabra espectáculo en el versículo 9 viene de la palabra griega teatrón, que significa espectáculo. Y aquí en esta porción de la Escritura, Pablo abre su corazón, pero no como queja, sino como una amonestación paternal a sus hijos espirituales y les da a saber las cosas por las que los apóstoles y los verdaderos siervos de Dios sufren y pasan. Entonces vamos a hablar aquí del teatro de los apóstoles, que es, como hemos dicho, ¿verdad? Pablo era el último de los apóstoles. Pero esto se aplica también a todos aquellos siervos de Dios que, como dice el versículo 1 de este capítulo, son servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Entonces vamos a ver tres cosas aquí de este teatro. Vamos a ver quiénes son los espectadores. Vamos a ver también cuál es el espectáculo mismo. Y vamos a ver también cuál es el fin o el propósito
del espectáculo. Entonces vamos a hablar primero de los espectadores. Pero es conveniente aquí algunas observaciones introductorias. Lo primero que hay que señalar aquí de este espectáculo es que este no es un espectáculo glamoroso. Porque como dice aquí el apóstol Pablo, dice que ellos son como sentenciados a muerte. Entonces es como si estuviéramos viendo a hombres condenados a la pena capital rumbo al paredón para ser ejecutados. Así está describiendo Pablo este espectáculo. El escritor de Hebreos lo pone de esta manera en Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el caso de Hebreos, este es el versículo 1 del capítulo 12. El capítulo 11 anterior acaba de describir a todos aquellos grandes hombres y mujeres héroes de la fe. Y comienza el capítulo 12 como diciendo, miren, teniendo esta gran nube de testigos, o sea, teniendo como espectadores a estos grandes hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo, teniendo a estos como espectadores, ahora a nosotros nos toca entrar al ruedo, entrar a la pista, entrar a la arena, entrar al ring y ahora ser nosotros los que vamos a estar dando el espectáculo. Ahora, al decir que en Hebreos que es una gran nube de testigos, y al hablar aquí en 1 Corintios Pablo de que son espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres, no quiere decir que las personas que han partido antes que nosotros, que nos puedan ver desde el cielo. Y yo sé que hay una idea generalizada entre los no cristianos que no saben mucho de la Biblia y aún de muchos cristianos que conocen la palabra de Dios, que creen que sus seres queridos, especialmente aquellos que murieron siendo salvos, nos ven desde el cielo. Pero no es así. Hay varias evidencias bíblicas que nos enseñan que no es posible esto. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:5 dice la Biblia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En otras palabras, el atributo o la actividad cognitiva de los muertos, ya sea que estén en el cielo, que estén en la tierra, ha terminado en lo relacionado aquí a lo que ocurre en la tierra. Esto está comprobado también en Job 14:21. Hablando de los que ya han partido, dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. En otras palabras, la Biblia dice que las personas que han partido no tienen más injerencia en los asuntos aquí en la tierra. Es más, que no se dan ni por enterados. Y yo sé que esta es la interpretación de Hebreos 12:1, aún de muchos predicadores, de que todos los que han partido y que están en el cielo, los grandes héroes de la fe, de Hebreos 11, nos están
hasta algunos dicen hasta animando, echando porras, para que corramos la carrera de la vida cristiana delante del Señor. Pero yo creo que allí en hebreo se refiere en una manera simbólica a que ellos son espectadores, pero en realidad, aunque en el momento, mientras nosotros estamos aquí y ellos allá en la gloria, no sea simultánea la expectación. Sí, un día cuando lleguemos allá, bueno, será vergonzoso podernos reunir allá en el cielo y decir a aquellos que realmente pagaron un alto precio por servir a Dios, ¿qué hicimos nosotros para Cristo? Entonces los ya partidos no solamente no están conscientes, sino que ya no tienen más parte en lo que pasa en la tierra y no tienen ninguna participación. Y esa es una de las razones más fuertes por las que nosotros, que no somos católicos, no le rezamos a los santos, aunque hayan sido santos, porque no tienen ya participación en la tierra, no tienen ningún poder. Cuando murió el rico y Lázaro, allá en Lucas 16, claramente Abraham le dijo a Lázaro, bueno, Lázaro estaba en su seno, le dijo al rico, cuando pidió que mandara a Lázaro, dijo, no, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Y esa misma limitante existe en los que han partido ya de este mundo y han pasado a esperar en algunos casos el juicio, y otros, como en esta época de la iglesia, al morir van a la presencia del Señor, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, estos son algunos pensamientos introductorios. Ahora sí vamos a ver cada uno de los espectadores que encontramos en este pasaje. Allí en el capítulo 9 dice primeramente, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. La palabra detrás de mundo aquí es cosmos. Y el léxico, o sea, diccionario en griego, dice que se refiere al mundo, tal como está traducido en nuestra Biblia. Dice que también se refiere a un sistema armonioso. También se puede referir al universo. Se puede referir a la Tierra como planeta. Pero también se puede referir a los habitantes del mundo. Yo pienso que aquí se refiere al universo. No puede dirigirse o significar necesariamente los habitantes del mundo, porque sería repetitivo, porque vuelve a mencionar a los hombres, o sea, la raza humana, como uno de los últimos de los espectadores de los que vamos a hablar aquí también. Entonces, aquí se refiere primero a que los siervos de Dios son espectáculo, podríamos decir, al universo entero, tanto a los ángeles, que es el siguiente grupo, a los hombres, pero también a todo lo que hay en el universo. Podríamos incluir aquí a los animales, a las plantas, a toda la creación de Dios. En segundo lugar, se menciona aquí a los ángeles. Y la palabra ángel o ángeles viene de la palabra griega angelos, o en el plural angelois, y significa mensajero. Y es importante señalar aquí el significado de esta palabra, porque ángel lo usamos mucho en el sentido de alguien que es muy bueno, que se porta bien, e incluso hay muchas percepciones equivocadas de ángeles. Se considera que todos los ángeles tienen dos alas, que están vestidos en una bata blanca, que vuelan y cosas así, o que tocan el arpa todo el tiempo y que todo el tiempo están alabando a Dios. No todas esas percepciones son
necesariamente correctas bíblicamente. La razón de que se les presenta como alas, aunque los únicos que tienen alas son los querubines, y tienen 3 pares de alas, se considera como que los ángeles volaran solo porque se mueven muy rápido, se trasladan rápidamente de un punto a otro. Y algunos piensan que para eso son las alas, pero realmente los ángeles no necesitan las alas para eso. La función principal de los ángeles es que son mensajeros y siempre representan a Dios al llevar algún mensaje. Y encontramos, este no es el estudio para ángeles, pero encontramos a través de toda la Biblia como ángeles, especialmente los que tienen una jerarquía, como el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, fueron enviados a entregar mensajes específicos a personas específicas. Un ángel mencionado específicamente en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, que esto lo consideramos como cristofanías o teofanías porque representa al Señor Jesucristo. Y aquí algunos tienen problema para entender por qué el Señor Jesucristo es un ángel, y yo creo que incluso por esta falta de entendimiento los testigos de Jehová creen que el Señor Jesucristo es quien una vez fue el arcángel Miguel. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Pero no, el Señor Jesucristo, según la Biblia nos dice, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es eterno, Él es el Dios eterno. Pero se le llama al ángel de Jehová porque precisamente en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, fue enviado en el Antiguo Testamento a personas específicas con mensajes específicos. Así que no hay ningún problema en considerar al Señor Jesucristo como un mensajero, un enviado de parte del Señor. Pero este grupo de ángeles es el segundo grupo mencionado de espectadores en el teatro de los apóstoles del que estamos tratando hoy. Ahora, también se le llama ángeles a los pastores, allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3 de las iglesias de Asia. El apóstol Juan recibe las instrucciones repetidamente a las 7 iglesias diciendo: y escribe al ángel de la iglesia tal y tal. Se refiere a los pastores, no que sean ángeles los pastores, porque créanme, los pastores, si fueran ángeles, yo he dormido muy cerca de muchos de ellos en conferencias, campamentos y cosas así, y yo no creo que a los ángeles les huelan los pies así o ronquen como estos pastores, pero bueno, ahí en Apocalipsis se les llama ángeles a los pastores. Y aún el Señor Jesucristo en Hebreos se menciona como superior a los ángeles. Si me permiten, déjenme leer solamente 2 versículos. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 primero dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y luego en el versículo 13 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Aparentemente, el testimonio de los cristianos, según este versículo de 1 Corintios 4:9, es usado por Dios para instruir a los ángeles. ¿Por qué nos habría de hacer espectáculo Dios a los predicadores en estos tiempos, para los ángeles? Creo que para instruirlos, pero también porque vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, podríamos decir, se van a voltear los papeles. Y aunque ahora son ellos los que nos observan, nosotros un día vamos a ser quienes los estaremos juzgando. Mire lo que dice 1 Corintios 6:13: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6:3. El último grupo de espectadores que se menciona aquí en
1 Corintios 4:9 son los hombres. La palabra griega detrás de esto es anthropos y se refiere simplemente a la raza humana. Entonces no quiere decir que son solamente cristianos, no, a toda la raza en general. Y la verdad de las cosas es que muchos que no son cristianos quisieran ver desaparecidos a los siervos de Dios, a los predicadores. Y el mundo juzga igual, desafortunadamente, a los malos siervos que a los buenos siervos. Y aquí es donde se aplica ese dicho, ¿verdad? Pagan los justos por los pecadores. Porque la verdad de las cosas, hermanos, en el mundo hay muchos que han utilizado el puesto de pastor, la profesión de predicador, como fuente de explotación, fuente de ganancia. Y la Biblia habla acerca de eso en los requisitos de el que anhela obispado. No codicioso de ganancias deshonestas. Y ahora podemos fácilmente, en una simple búsqueda en el internet, encontrar cuántos farsantes, cuántos que aún quizás comenzaron sinceramente, terminaron corrompiéndose, haciendo del evangelio un comercio y creando una reputación deplorable, triste, de todo siervo de Dios, de tal manera que mucha gente cree que todos los que servimos en el ministerio somos tramposos, somos codiciosos y deshonestos, y que vivimos solamente para sacar dinero. Aún yo, dentro de conocidos, círculos cercanos, familia, he sido acusado de vivir de los diezmos de los hermanos, y es muy común que gente que cuando es confrontada especialmente con su pecado, o se menciona de alguna manera, se señala el pecado del que adolecen algunas personas, que traten de defenderse, y una de esas acusaciones comunes en contra mía que yo he experimentado es: ¿tú quién eres? Tú eres solamente un vividor, vives de los diezmos de los hermanos. Y uno no quisiera tener que hablar de estas cosas, pero a veces uno tiene que decir. Y en mi caso en particular, bueno, yo no vivo de los diezmos, porque en más de 35 años de ministerio he trabajado siempre en lo secular, tratando de buscar el sustento de mi familia. Pero aun si viviera de los diezmos, es perfectamente lícito, es bíblico, y no hay nada indecoroso en ello, pues el Señor Jesucristo y Pablo también en el Nuevo Testamento dice que no pondrás bozal al buey que trilla. No me gusta mucho la comparación, pero es un principio bíblico. Pero no solamente el mundo, los hombres en particular critican a los siervos de Dios. Tristemente, en el pueblo de Dios también se critica injustamente. Hablamos un poco de eso hace un par de estudios, pero no se puede evitar. Y como dije en aquella ocasión, ¿es justo? No, probablemente no, pero es parte del ministerio. Parte de estar en el ministerio es ser parte de este espectáculo, nos guste o no nos guste. Cuando decidimos entrar al ministerio, entramos en el ruedo, entramos en la arena, estamos entrando en el ring para ser evaluados, para ser observados, para ser juzgados y para ser en muchos casos condenados. Estos pues son los espectadores. Ahora vamos a
a ver el espectáculo. En el estudio anterior hablé un poco acerca de esto y no quiero entrar en mucho detalle tampoco en esta ocasión, pero podemos encontrar aquí delineados los versículos 10 al 13 algunas características de este espectáculo. ¿En qué consiste el espectáculo? Bueno, en el versículo 10 encontramos que es de desprestigio, de falta de honorabilidad. Dice en el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y hermanos, en el ministerio podemos encontrar que injustamente, a veces en algunos círculos no se le da el reconocimiento, y ya dije, el siervo de Dios no debe buscar ese reconocimiento, de eso es lo que hemos venido hablando. Pero aún así, al ver aún dentro de las iglesias otras personas que tienen otros oficios, otras profesiones, vemos que reciben más respeto, más distinción que los siervos de Dios. Un médico, un licenciado, una persona que sirve en el ejército. Y con justa razón se debe reconocer, porque muchos de ellos ponen su vida en peligro, especialmente en este tiempo de la pandemia. Los que trabajan en el área médica, enfermeras, doctores y aún el personal del hospital en general, están arriesgando su vida día con día, y qué bueno que se les reconozca. Pero lo que yo estoy diciendo es que aún un siervo de Dios, con todos y los sacrificios de lo que se mencionan aquí, y carencias y privaciones que padece, no siempre se le da el reconocimiento correcto. En el versículo 11 dice, habla aquí de las carencias materiales. Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y aquí no estoy abogando por los siervos de Dios, especialmente aquellos que, como mencioné, son farsantes, son vividores, han hecho del evangelio en comercio. Pero aquí estoy hablando más bien de siervos de Dios que han pagado el precio. Siervos de Dios cuyo corazón es noble, es sincero, sacrificial, que han estado dispuestos a sacrificarse a sí mismos, sacrificar a su familia por causa del evangelio. Yo podría darles muchos ejemplos, pero voy a mencionar un par de ejemplos rápidamente. Un misionero que nosotros apoyábamos hace tiempo, y me voy a reservar el derecho de mencionar su nombre para no avergonzarlo a él y a su familia, me platicó que en una ocasión invitaron a un pastor a venir a predicar. En una iglesia muy humilde, de por sí el sueldo del pastor ya muy módico, y le pagaban cada semana. En esta ocasión vino a predicar este hermano, y al final del servicio, como era la costumbre, el hermano fue con el diácono encargado a pedirle el sueldo de la semana. Pero el diácono le dijo, hermano, hoy no le vamos a poder dar el sueldo, porque cuando nos inclinamos a orar, nos pusimos de rodillas, me fijé en los zapatos del predicador que estaban agujereados. Entonces le dimos ya la ofrenda de su sueldo, se la dimos a él de ofrenda de amor para que se compre zapatos. Entonces el hermano
le dice, está bien, ¿verdad? Pero quiero mostrarle algo. Y entonces llama a su hijo, vamos a decir que se llamaba Mario. Le dice, Mario, ven un momentito, por favor. Y le dice a Mario, le dice, enséñale, por favor, tus zapatos al hermano. Y Mario le enseña sus zapatos y puede ver que sus zapatos estaban todos agujereados. En otras palabras, la misma familia del pastor estaba tan necesitada y era su sueldo, pero en la mentalidad de algunos pareciera como que el siervo de Dios no es digno de su sueldo. Recuerdo también otro caso de un pastor en la iglesia donde yo fui salvo, donde fui bautizado, llamado a predicar, la primera iglesia bautista en León, Guanajuato, en México. Yo era muy niño, pero recuerdo que mi mamá tenía un corazón por los siervos de Dios, por los pastores. Y en ese tiempo, por alguna razón, los pastores no duraban en la iglesia. Y en esta ocasión el pastor en turno, el hermano Primitivo Escobar, me acuerdo su nombre, no le alcanzaba el sueldo, por supuesto. Entonces lo que mi mamá hacía es a veces cocinaba un poco de más y le llevaba de comer al pastor para que tuviera un poco para él y su familia. Y yo recuerdo que acompañaba yo a mi mamá, caminábamos, en ese tiempo no teníamos ningún carro, ningún vehículo, o nos íbamos en camión, en el autobús público, y varias veces acompañé a mi mamá a llevarle comida, viandas al pastor. Recuerdo con qué agradecimiento, con qué cariño el pastor recibía lo que mi mamá le llevaba. Un día, me acuerdo, ya era un poco tarde, entre 9 y 10 de la noche, me dijo mi mamá, vamos a llevarle comida al pastor. Y fuimos, y cuando llegamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que afuera de la casa pastoral estaba un camión de mudanza y todas las pocas pertenencias que tenía el pastor, sus muebles y todo, lo estaban subiendo al camión porque el hermano se iba. Entonces mi mamá, muy consternada, va y habla con el pastor y le dice, hermano, ¿qué pasa, hermano? ¿A dónde va? Y el hermano casi ni podía hablar, tenía tanta congoja, y llorando le dice, hermana, ya no soporto, desde que llegué aquí solamente es oposición, críticas, no hay apoyo. Se oponen incluso algunos a mi sueldo, a pesar del poco sueldo que tengo. No puedo más, dice, y pensaba irme hoy, esta noche, para que mañana la casa pastoral esté vacía y traigan a quien quieran. Y yo estoy empacando todo para irme esta noche. Y yo era un niño, recuerdo, pero se me quedó tan grabado esa imagen. ¿Por qué un pastor tiene que salir huyendo de una iglesia como un ladrón, como un malhechor, por causa de la falta de apoyo? Y no quiero causar una mala impresión hablando de las veces que yo, en mi caso, no he tenido para proveer a mi familia, o nos han cortado la luz o el agua, o nos hemos quedado sin servicio, o sin poder usar el vehículo por falta de dinero para gasolina, y cosas así. Es tan a veces tan injustos algunos hermanos de la iglesia que no consideran las grandes dificultades que tiene que afrontar el siervo de Dios. En el versículo 13 encontramos también difamación y humillación. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque incluso existe la mentalidad
de que uno entró al ministerio porque no sabía hacer otra cosa. O que lo hace por dinero. Aún en situaciones, a mí me ha ocurrido con familias cercanas, al tratar de exhortarles, a hablarles acerca de su vida, su pecado, su relación con Dios, y les molesta la reprensión, una de las primeras cosas que sacan, pues sí, como tú vives de los diezmos, sin saber que en 35 años de ministerio siempre he tenido que trabajar, siempre he buscado la manera de complementar mi ingreso, porque en las iglesias donde he estado no he podido tener un sueldo de tiempo completo, pero no me ha molestado salir a vender chorizos, salir a vender flanes que hace mi esposa para poder traer algo que poner a la mesa de mis hijos, y hay muchísimos otros que han sufrido mucho más que yo y lo han hecho con cariño, pero aún así hay difamación, hay menosprecio para el siervo de Dios. Y a veces pareciera que otras profesiones reciben más deferencia, más consideración de parte de aún de los cristianos que los mismos siervos de Dios. Hay respeto hacia los médicos y lo deberían de tener. Y hay respeto hacia los abogados y hacia los que están en algún cargo público. Y está bien, no estoy en contra de eso, y no voy a predicar algo hoy contrario a lo que he estado viniendo predicando acerca de exaltar a los siervos de Dios por encima de lo que la Biblia permite, pero estas son las cosas que está señalando Pablo, que están en el teatro, que están en el espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Mire, aquí le voy a leer rápidamente algunas estadísticas relacionadas. Estas estadísticas se aplican a los pastores en los Estados Unidos. Podríamos decir que en Latinoamérica las cifras serían todavía más precarias, más lastimeras. Pero voy a tratar de leer algunas de estas. Es una larga lista. Pero mire lo que dicen estas estadísticas. El 72% de los pastores dicen que trabajan de 55 a 75 horas por semana. El 84% se consideran que realmente están en turno 24 horas al día, 7 días a la semana. 80% de los pastores sienten que el ministerio ha afectado su familia. El 65% de pastores sienten que la familia vive en una casa de cristal. Ya hablamos de esto en otra ocasión. El 23% de los pastores reportan que están distanciados de su familia inmediata. El 78% de los pastores dicen que no han tenido vacaciones suficientes en los últimos 5 años y que al ir de vacaciones tienen un sentimiento de culpabilidad de estar en vacaciones cuando podrían estar haciendo algo en el ministerio. 35% de los pastores reportan que las demandas de la iglesia les ha impedido pasar tiempo con la familia. El 24% de las familias de los pastores tienen resentimiento hacia la iglesia por los efectos que ha causado en su familia. 22% de las esposas de los pastores reportan que el ministerio les ha impuesto expectativas muy altas a la familia. El 66% de los miembros de la iglesia esperan que el ministro y su familia vivan a un estándar moral más alto que ellos. El 53% de los pastores reportan que el seminario no los preparó para el ministerio. El 45% de los pastores pasan de 10 a 15 horas por semana preparando sus sermones. El 57% de los pastores creen que no reciben
un sueldo suficiente por el cual vivir. El mismo número sienten que no les alcanza para pagar sus cuentas. El 53% de pastores están preocupados por el futuro y la estabilidad económica de su familia. El 75% de pastores reportan crisis relacionadas con el estrés por lo menos una vez en su ministerio. El 80% de pastores y el 84% de sus esposas se sienten incapacitados e ineptos y desanimados en su papel como pastores por lo menos una vez durante su ministerio. El 52% de los pastores se sienten que están trabajados de más y que no llenan las expectativas de los miembros de la iglesia. El 54% de los pastores encuentran que el papel de pastor es abrumador. El 40% de los pastores reportan serios conflictos con algún miembro de la iglesia por lo menos una vez al año. El 80% de pastores esperan conflicto de algún tipo dentro de la iglesia. El 75% de pastores reportan de 4 a 5 horas a la semana en reuniones innecesarias. 35% de pastores luchan con la depresión. El 28% de pastores reportan que están malnutridos espiritualmente. Más del 50% de los pastores dicen que el más grande reto es encontrar voluntarios que hagan cosas en la iglesia. El 70% de pastores reportan que tienen una muy baja autoestima. El 70% de pastores no tienen alguien en quien confiar. El 57% de los pastores se sienten desanimados, con estrés y fatigados. El 27% de pastores no tienen a alguien a quien acudir cuando están pasando por una crisis. El 84% de pastores no tienen compañerismo cercano con alguien en quien puedan confiar. Más del 50% de pastores se sienten con una salud precaria, en sobrepeso y sin tiempo para hacer ejercicio. La profesión de pastor está cerca del fondo de la lista de las menos respetadas profesiones, solamente arribita del vendedor de carros. Muchas denominaciones reportan crisis de púlpitos vacíos. El 71% de las iglesias no tienen un plan para darle un año sabático al pastor, o sea, un año de descanso. El 66% de las iglesias no tienen consejería de apoyo para el pastor. El 30% de las iglesias no tienen delineado en forma específica cuáles son los deberes del pastor, y solamente uno de cada 10 pastores se van a jubilar como pastores. ¿Cuál es el propósito del espectáculo? Como dije en el estudio pasado y lo vuelvo a repetir aquí, y que ya leímos el versículo 14, es para amonestarlos como hijos amados. Y en 2 de Corintios Pablo habla más acerca de las cosas que él personalmente ha sufrido. Pero aquí él dice que como padre tiene este derecho. Miren lo que dice el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En el capítulo 3, versículo 6, dice que Él fue quien plantó la semilla. En el capítulo 3, versículo 10, dice que Él es el perito arquitecto que puso el fundamento. Y en este versículo, Él es el Padre espiritual. Entonces, Él tiene todo el derecho de ayudarles a expandir su visión, a abrir los ojos, a hacerlos conscientes de la situación por la que tiene que pasar un siervo de Dios
para que le tengan consideración, no para que lo pongan en una medida más allá de lo que permite la Biblia, pero sí para que lo consideren y lo tomen en cuenta y oren por él y lo apoyen. Porque la mayor satisfacción de Pablo, como dice en el versículo 8, es si ellos llegan a reinar, si ellos llegan a tener satisfacción, plena realización, crecimiento y estabilidad espiritual en su vida, de la misma manera se sentiría Pablo que ellos, como siervos de Dios, también reinarían junto con ellos. Pero así como es indebido exaltar más allá de lo debido a los siervos de Dios, también es inadecuado no considerarlos, no darles el reconocimiento que su puesto merecen. Si usted tiene, y no estoy hablando aquí otra vez de los farsantes, de los que viven del Evangelio, de los que buscan solamente el dinero, el glamour del ministerio, pero si usted es miembro de una iglesia, por humilde que sea, donde hay un siervo de Dios que ama las almas, ama a Dios y lo ama a usted, ore por él, defiéndalo, pare la lengua de los detractores que quieran criticarlo delante de su presencia, porque como leímos en el capítulo 4, versículo 1, se requiere de que los administradores que sean hallados fieles, no perfectos, pero sí fieles. Y si su pastor ha sido fiel y ha pagado el precio y ha demostrado que reúne los requisitos en la palabra de Dios, merece su apoyo, merece su oración. Ore por él, anímelo, vaya de vez en cuando y arroje su brazo por sobre sus hombros, dígale que lo ama. No tiene que ser una demostración económica necesariamente, pero sí una palmada de ánimo en la espalda, que sienta que no está solo en la obra de Dios. O que Dios nos ayude a dar el apoyo a los siervos de Dios que realmente lo merecen. Oremos. Padre Santo, gracias por los hombres y mujeres que han pagado el precio con sus familias para que la obra de Dios siga adelante. Ayúdanos, Señor, a amarlos, reconocerlos y darles el reconocimiento que ellos merecen, ser de ánimo y ser de apoyo en la obra de Dios, para que no se avergüencen, para que no se desanimen, para que tu nombre sea glorificado y el Evangelio corra por el bien de las almas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermano.